Buenas tardes, Inge. Mi nombre es Johan Borja. Soy de primero B de Físico-Química. Le voy a hablar sobre la actividad 2 de la P3, que es sobre la presión osmótica. Ya. En esta práctica en esta actividad nos pide hablar sobre la diálisis, la ósmosis y la ósmosis inversa, dar ejemplos cotidianos y unos del sistema. Ya, la diálisis. Ya, más o menos este es un fenómeno que se produce para filtrar sustancias en una disolución mediante una membrana semipermeable. Eh, ya, en otras palabras, más o menos se puede decir que en una disolución se coloca como una funda, como una bolsa en la que están disueltas ahí las soluciones y pues en esta bolsa lo que va a hacer es filtrar, va a pasar, como la bolsa es semipermeable, pero solo van a pasar partículas muy pequeñas. eh, la- a ver, van a pasar las partículas muy pequeñas fuera de la bolsa y las más grandes se quedan dentro de la bolsa. Entonces no van a poder pasar esta membrana semipermeable. También ese proceso, estas moléculas o partículas que salen de la bolsa se dirigen a la parte donde está la concentración más baja. Ya, ese procedimiento de la diálisis es el mismo que se utiliza en la medicina para realizar eh, en las enfermedades renales. Ya. La osmosis. Ya este es un fenómeno similar a la diálisis, algo parecido, pero en cambio que hay dos soluciones que tienen diferente concentración de soluto. Y al igual que la diálisis, para realizar la filtración o el intercambio de partículas o de energía que hay, se necesita una membrana semipermeable. Ya, aquí en cambio las partículas eh, a ver, primero, este es diferente de la diálisis porque este no necesita de energía, más bien se realiza espontáneamente o por sí sola. Ya, aquí en cambio, eh, la membrana semipermeable está a niveles moleculares donde solo deja pasar las moléculas o las partículas del disolvente. Eh, Estas partículas pasan desde la zona de menos concentración de soluto a donde hay mayor concentración de soluto. Ya, esto se puede repetir varias veces hasta que se encuentre un equilibrio tanto como del soluto como del solvente. Ya. El otro caso, el otro fenómeno, más bien que tenemos que explicar es sobre la osmosis inversa. Ya. Este es un proceso inverso al anterior, antes explicado. Eh, pues aquí permite el flujo del solvente desde la parte más concentrada a la parte menos concentrada, a diferencia de la ósmosis directa o ósmosis normal, eh, que era desde la parte menos concentrada a la más concentrada. Ya, en cambio aquí sí interviene energía, a diferencia del anterior, porque la ósmosis normal eh, era espontánea. Aquí se interviene energía y también se debe aplicar una presión osmótica mayor a la presión osmótica natural de la disolución. Ya, eh, esta osmosis, los ejemplos. Ya, el ejemplo de la diálisis. Ya, la diálisis en la parte de la medicina o parte más química se puede realizar como la diálisis renal, que ya les había dicho que
es, se, se filtran más bien las toxinas de la sangre y se quedan solo las sales que sí ayudan al organismo. La purificación del agua del laboratorio es como les expliqué acerca de la diálisis, que es sobre una bolsa. Entonces, todos los desechos o las malas cosas que están en el agua se quedan dentro de la bolsa y ya va quedando el agua pura, más bien. Eso se realiza en los laboratorios. El tratamiento de agua potable, que es igual a todos los procedimientos, son más bien todos los procedimientos son iguales. Eh, Estos procedimientos, como dije, se pueden o se puede realizar varias veces hasta que se pueda ver cómo está el agua potable, más bien como hasta cuando nosotros podamos utilizar esa agua o cuando el agua ya esté totalmente purificada o así. En ejemplos más cotidianos que podemos ver es cuando cernimos el arroz o lo lavamos el arroz en un cernidor y se va quedando el arroz arriba y el agua por el cernidor se va. Igual cuando preparamos el café pasado, se utiliza unas funditas o la chuspa que se le conoce comúnmente, entonces dentro queda el café y, y ahí, o sea, y ahí se filtra el agua por la chuspa. Y yo me imaginé y dije, la pesca puede ser algo parecido a la diálisis porque se lanza la red al agua y cuando ya se levanta la red solo quedan los peces y el agua se filtra y se va todo el agua. Para mí ese es un ejemplo muy claro de la diálisis. Y ahora los ejemplos de la ósmosis. Como dije, la ósmosis es en cambio de dos soluciones de diferente tipo de concentración. Ya, la absorción del agua por las raíces de las plantas. Y cuando nosotros regamos agua en la tierra o en cualquier lado, las tierras absorbe todo el agua. Entonces, al poner esto en una planta, cuando nosotros regamos agua a la planta, el agua es absorbida por las raíces y va subiendo el agua para cada parte de la planta. Eh, en la investigación que yo realicé, los tres fenómenos se realiza en la purificación del agua. Ya. Para la preparación del té, porque más o menos una ósmosis es casi como una difusión, pero como muy leve. Entonces, la preparación del té es como una difusión. Cuando nosotros ponemos el té en agua hirviendo, agua caliente, entonces se va colorizando el agua, depende de qué tipo de té sea. Y la eliminación del sudor en las personas. Bueno, pues sale el agua con sales que ya no necesitamos del cuerpo, esos van saliendo. Y también vi una que más o menos decía sobre la eliminación de las sales de la orina, cuando está muy disuelta las sales en la orina, algo así. Pero esa más o menos no lo entendí, por eso no la coloqué aquí. Ahora tenemos el ejemplo de la osmosis inversa. eh, ese decía más bien que cuando le colocamos mucho soluto en cualquier elemento, se satura y empieza a salir eh, lo, lo que está mucho saturado. En este caso yo vi uno sobre la manzana, cuando se le parte y se le coloca azúcar, como la manzana también tiene azúcar, entonces se satura y empieza a expulsar agua. Entonces, la poca agua que hay en la manzana. Lo mismo pasa con cuando nosotros le echamos sal a las babosas. eh, Como las babosas tienen poca concentración de sal, pero cuando nosotros le echamos, se saturan y entonces se mueren y botan lo poco de agua que les queda porque la sal absorbe el agua. También estaba acerca del tratamiento de aguas residuales y también desalinización del agua de mar para convertirla en agua potable. Esto igual se decía que eh, se le coloca el agua, eh, al agua de mar, que es agua salada, y se le va calentando para ahí.
va quedando la salinización debajo, como de decir de una olla. Entonces lo que va saliendo es ya agua sin sal. Más o menos esa era la ósmosis inversa, pero en cambio aquí en esta ósmosis inversa debe existir más presión eh, para que esta se pueda realizar. Ya, ahora vamos a los ejemplos que se pueden relacionar con el sistema termodinámico. Ya, el sistema termodinámico que yo elegí fueron las moléculas de ácido fosfórico en un litro. Ya, lo que ya he venido resultando varias artes y trabajos autónomos atrás. Se dice que se puede utilizar en varias áreas de este ácido fosfórico, como la farmacéutica, alimentaria, textil, en aditivos alimentarios, en la odontología, en productos de limpieza, como el detergente. Ya, ya un ejemplo de la diálisis es cuando queremos realizar una bebida tal vez carbonatada. eh, Necesitamos clasificar los zumos de las frutas para dar el sabor que nosotros necesitamos a la bebida. Entonces, la clasificación del zumo de las frutas sería la diálisis que se realiza en este ejemplo. Bueno, hay diferentes bebidas como las que son sí, las cítricas que tienen diferente tipo de frutos, entonces yo creía que ahí sería una buena aplicación. El ejemplo de la ósmosis con un sistema que en este más o menos vi, más o menos le realicé fue para realizar el queso. Decían que se separan o se quiebran las proteínas de de la leche para realizar el queso. Entonces, como se decía, las proteínas se van como separando, las que tienen menos concentración pasan a más concentración, entonces ahí se va realizando el queso. Y el ejemplo de la ósmosis inversa con el sistema. Yo coloqué todo esto del sistema para más o menos relacionarle y poder explicar mejor. Como también se utiliza para realizar productos farmacéuticos. Uno fue para la recuperación antibiótica de estos productos farmacéuticos. Eh, como es, o sea, en los laboratorios se va a aplicar una diferente presión. Los antibióticos pueden empezar a pasar la membrana y se va a producir el farmacéutico que antes necesitaban o más bien el que nuevo se está realizando. Con esto terminaría mi explicación sobre la presión osmótica. Gracias por la atención. Ya.